Bienvenidos todos una vez más. Vamos a abrir las Biblias en el libro del profeta Habacuc. Habacuc. Vamos a leer 3 versículos en el capítulo 2. Habacuc, capítulo 2, desde el versículo 18. Dice así la palabra del Señor. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido, o la imagen fundida maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? Ay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? Mira que está todo cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. El Señor nos bendiga por medio de su palabra. Oremos. Padre bueno, magnífico Señor, amante y Salvador, venimos delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza, Señor, tu poderío, tu majestad. Queriendo, Padre, que la grandeza de tu carácter resplandezca en cada corazón en esta noche. Llamando a aquellos que están en tinieblas, Señor, para que vengan a la luz. Para que sean trasladados, oh Dios, al reino de tu amado Hijo. Para que sean perdonados sus pecados. Para que vengan de tu presencia a tiempos de refrigerio. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra. Nos ha hecho conocer a este magnífico Redentor, Cristo Jesús, a quien también lo amo, Señor, a quien queremos hablar, a quien queremos dirigir los ojos del corazón, para que sea Él nuestra cristiana. Padre bueno, gracias, porque tu gracia ha sido mayor, mucho mayor, que el pecado abundante que hay en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva en cada momento. Gracias porque aún hoy, en este momento, es tiempo aceptable de salvación. Gracias por el bendito Evangelio de Cristo Jesús, poder tuyo para salvación. Hoy puede ser proclamado. Rogándote, Señor, los corazones sean confrontados en tu palabra y cada uno de ellos se ha rendido postrado a los pies de Cristo. Glorifícate, Señor, toma la honra que a ti pertenece. Apiádate del instrumento y habla tú, Señor, para la gloria de tu nombre. Rogamos conforme a tu deseo y por el poder de tu palabra, Señor, corazones sean cambiados en esta noche.
del ofrecimiento del perdón no sea rechazado, oh Padre. El don inefable, Cristo Jesús, que nos ha dado, sea atesorado cada vez más por aquellos que tú pertenecemos, particularmente aquellos en los que aún no le conocen. Dirígenos por medio de tu palabra para que todo y por todo sea glorificado y para que corazones dispuestos en arrepentimiento y fe reciban de ti el perdón de pecados en el nombre precioso de nuestro Salvador. Te oramos a ti. Amén. Muy bien. En el libro de Habacuc, para contextualizarnos un poco, el Señor está anunciando el castigo, el juicio que vendrá sobre su propio pueblo por haberse apartado de él. Y les anuncia que este juicio vendría de una nación que es más perversa que ellos, por decirlo de alguna manera, por gente que moralmente vive peor que ellos. Pero el Señor está llamando su atención para que ellos consideren cuán bueno y misericordia ha sido Dios con ellos y cómo ellos se han revelado. Y después de que una y otra vez el Señor está llamándoles al arrepentimiento, ellos le rechazan. Pero dentro de esta historia, lo que ha estado sucediendo es que el pueblo ha abrazado la fe de los países a su alrededor, en aras de buscar bendición para su vida, en aras de que las cosas en su propia nación mejoren, se apoyaron en otros pueblos y en consecuencia terminaron apoyados en los dioses de estos pueblos. De manera que trajeron en medio de ellos objetos en los cuales, y cuando digo objetos, no me refiero solo al muñequito o lo que sea que traían, sino que empezaron a tener otros lugares donde poner su confianza y no en el Dios que les había llamado. De manera que cuando llegamos aquí, el Señor les dice, ¿de qué sirve el ídolo? En estos pueblos, en aquellos días, no es que ellos pensaran necesariamente que el ídolo en sí era lo valioso, pero ellos sí pensaban que el ídolo era una especie de receptáculo de la esencia de su Dios. Es decir, ellos hacían el aparatejo y entonces, por cuanto tienen, ¿cierto?, la representación, el muñeco de su Dios, entonces este Dios debía estar en medio de ellos porque venía y vivía dentro del muñeco, por así decirlo. O sea, su esencia se metía en el muñeco. De manera que la idolatría realmente, detrás de todo esto, era una expresión egoísta de los deseos de los que adoran, porque lo que están pretendiendo es obligar a su Dios a que esté en medio de ellos, obligarle a que actúe conforme a sus peticiones. Los ídolos, como sabemos bien, y como dice el versículo 18, no han llegado a la existencia producto de su propio poder, han llegado a la existencia producto de la elaboración de alguna persona diestra para eso. El que es platero lo hace de plata, el que es orfebre lo hace de oro, el que es artesano ebanista lo hace de madera. Cada quien, según su habilidad, crea su propio ídolo y luego se postra y lo adora. Dice Isaías, si mal no estoy, en otro de los profetas mayores, la escritura dice que el mismo leño saca leña y hace un sancocho, o sea, cocina su comida con aquello y con la otra parte del leño se hace un dios y se postra y le da gracias por la comida. Hablando de lo ilógico que hay detrás de la idolatría. Sin embargo, en esta noche mi intención no es hablar de la idolatría, pero queremos entender esto por qué. Dice el versículo 18, ¿de qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido? O la imagen fundida
maestra de mentiras, para que su hacedor, ¿quién es el hacedor? El que hizo el ídolo, no está hablando de Dios o de algún ser supremo, no, está hablando del que hizo el ídolo, para que su hacedor, ¿qué? Confíe en lo que ha hecho. Y aquí es donde queremos detenernos principalmente en esta noche. Porque lo que está sucediendo en el relato, en la historia, en los momentos de Habacuc, es que detrás de estos ídolos lo que realmente estaba sucediendo es que el pueblo estaba poniendo su confianza en otro lugar, en otras cosas. Y el Señor está diciendo aquí que ese tipo de confianza es vana, es infructífero. Que confiar en que algo que yo hice me provea la liberación que espero es necio, es tonto. Pretender que aquello que fue fruto de mis manos termine siendo más poderoso que yo. ¿De qué sirve? Luego dice el versículo 19, antes de hacer aplicaciones o de traerlo a lo que esto quiere decir para nosotros hoy. Versículo 19 dice entonces, ¡ay! Así es como comienza. Y este ¡ay! No es una exclamación de dolor, ¿cierto? ¿Asusté a alguno? No. Este ¡ay! No es una exclamación de dolor, pero sí es un lamento. Los ayes en la escritura denotan el triste final del juicio de Dios. Cuando usted encuentra estos ay en la Biblia, regularmente están ligados al juicio de Dios, casi todos ellos. Están ligados al juicio de Dios. Y el lamento de lo que sucederá con aquel que sufra el juicio de Dios. Y los ayes expresan muchas formas prácticas del pecado del hombre. Aquí en Habacuc, por ejemplo, en el versículo 15, un poquito más atrás, dice, ay del que da beber a su prójimo. Y el sentido de esta expresión es del que se aprovecha de su prójimo para sacarle un beneficio. El que lo enreda para sacarle un provecho. Dice luego, dice luego no, dice antes, qué pena, voy hacia atrás. Versículo 12. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. Versículo 9. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Y la intención no es explicarlas ahorita, pero el punto es que los ayes están referidos a cómo el hombre ha hecho de ciertas formas o ha actuado de cierta manera en la que acarrea para sí el juicio de Dios. Es importante entender el ay, ¿por qué? Porque entonces ahora volvemos al versículo 19. Y este ay, ¿para quiénes es? Sí, es para el escultor, es para el idólatra. Pero ¿cuál es el punto central del versículo 18? ¿O qué es lo que quisimos resaltar del versículo 18? Este ay entonces es ¿para quién? Para el que confía en otra cosa que no es Dios. Claro, en este caso es el que hace la imagen, porque por eso la hace, para luego postrarse en ella. Pero el punto es que este ay, este lamento, es para aquel que confía en algo que no puede salvar. Es para aquel que pone su esperanza en aquello que no va a venir a librarlo. Ahora, dijimos que los ayes están relacionados con ¿qué?
con el juicio de Dios. Necesitamos entonces concluir que este que confía en un ídolo, que se postra ante un ídolo, este que pone su confianza en algo que no puede salvar, no es simplemente una persona que está despistada, no es simplemente una persona ay, no sé si, ella busca su manera, es una persona que está actuando en contra del carácter de Dios, por ende recibirá el juicio de Dios. No es un asunto liviano, no es un asunto pequeño. Estos que pusieron su confianza en otras cosas eran dignos de lamento, porque el juicio vendría y ellos perecerían. Ay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. ¿Qué es lo que está queriendo decir esta expresión? ¿Qué es lo que está buscando? Socórreme, sálvame. O sea, para eso te puse ahí, ayúdame, haz algo por mí. Pobrecitos. En nuestro español sería algo como decir eso, ¿cierto? Pobrecito. Pero en el sentido bíblico es mucho más doloroso que simplemente decir pobrecito. Pobrecito el que está esperando que aquella cosita se levante y haga por él lo que él espera que haga. Pobrecito. Dice, ¿será esto tu maestro? ¿Te enseñará? Dice en la Reina Valera, la estatua de fundición que enseña mentira. Ella te dirá qué decisiones tomar, te dirá por dónde ir. Será tu guía. Miren que esto de la confianza es bien importante. Porque estamos esperando que esto, lo que sea, dirija su camino. Y en el caso del pueblo de Israel, les librara de la opresión de sus enemigos. La Biblia nos dice que recurrentemente el pueblo de Israel acudía a sus vecinos para ser salvados de sus enemigos. A veces de Asiria, bueno, no los enemigos. A veces se apoyaban en Asiria, a veces se apoyaban en Egipto y entonces pagaban para que estuvieran de su lado y así el enemigo que vino a hacerle frente se fuera. ¿Sí, sí me dice entender? Y estos ídolos que el pueblo de Israel tiene, ¿de dónde vienen? De estos países que estaban volviendo sus aliados. Ah, entonces ahora uno entiende por qué todos esos ídolos terminaron acá. ¿Sí, sí me explico? Están confiando en sus enemigos y sus enemigos, o bueno, están confiando en una nación y esa nación confía es en ese Dios. Entonces dijeron, tenemos que pegarnos desde ese Dios, ¿cierto? Porque la que nos libró fue esta nación. Porque la que intervino fueron estos otros. Pero el Señor también les hizo saber que ese báculo, así lo dice el profeta, ese báculo donde se apoyaban traspasaría su mano. La imagen es, aquellos días no tenían bastones de aluminio como tenemos hoy, con goma para que no te resbales y nada de eso. Los bastones de aquellos tiempos generalmente eran varas de caña, algún tipo de árbol firme pero fibroso. Cuando eso se partía, el astillero era tremendo. Entonces la imagen es de uno que va apoyado en su bastón y se le rompe el bastón y por causa de estar apoyado en el bastón, se le entierra todo en la mano. Es lo mismo que el Señor le está diciendo aquí. Pobrecito del que le dice a la piedra, sálvame, enséñame, socórreme. Mira que está cubierto de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior, no hay espíritu dentro de él. Lo que decíamos ahorita, para ellos, el Dios de ellos venía y se metía ahí y Dios les está diciendo ahí no hay nada. Oro, plata, madera, lo que sea que hayan usado para fabricarlo, pero aparte de eso no hay nada más. Versículo 20, me encanta este versículo. Pero el Señor. En contraste a estos ídolos
mudos, ciegos, inertes, en contraste a todo esto que ningún fruto trae, al contrario, lo único que acarrea es el juicio de Dios. Hay uno que es Señor. De manera que si estos están muertos, ¿cómo está el Señor? Si estos son falsos, ¿cómo es el Señor? Si estos son mudos, ¿cómo es el Señor? Pero ¿dónde está? En su santo templo, está en su morada, está en su lugar, donde solo Él puede estar y donde Él ha decidido estar. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que distinto a lo que los idólatras pensaban de que haciendo el ídolo obligaban a su Dios a venir, este Dios está en su trono donde Él reina y gobierna y va a donde quiere y hace como quiere. No está obligado por la voluntad del hombre. No está obligado por los deseos del hombre. No está para servir a todos los caprichos del ser humano. Él está en su santo templo. Y cuando Él se levanta, ¿qué dice? Bueno, no dice que se levanta aquí. Pero delante de este Dios no hay nada para decir. Y la expresión en el hebreo de este calle es bien interesante porque es la palabra que se usa o la partícula que se usa es representativa de un sonido. Es onomatopéyica, pero de pronto esa palabra es rara. El asunto es que cuando nosotros mandamos a callar a alguien, bueno, no lo hagan así, ¿cierto? Y con amor, pero cuando uno le dice al niño que se calle, ¿uno qué hace? Shh, shh. Eso está incluido aquí en la palabra. Es como si dijera, el Señor está en su templo. Shh. Hagan silencio. ¿Entienden mejor la expresión? Pero ¿qué significa esto? O sea, ¿por qué tanto drama en esto? ¿Qué podríamos arguir delante de Dios? ¿Qué podríamos argumentar? ¿Reclamos podríamos hacer? ¿Qué injusticia le podríamos atribuir? Porque el Señor está en dónde? En su santo templo, y me lo volé, perdón, pero la expresión en el hebreo aquí cuando habla de su santo templo implica que Él es santo como su templo. O sea, el Señor santo está en su santo templo. Y delante de Él, hagamos silencio. Otro par de versículos, Sofonías, una página más adelante en el capítulo 1, versículo 7, dice, Sofonías 1:7 dice, calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. En Zacarías, unas paginitas más adelante, 3, 4 de pronto, dice en el capítulo 2, versículo 13, guarde silencio toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado. ¿De dónde? De su santa morada. Es la misma expresión que encontramos aquí. Por eso mencioné ahorita que se levanta, porque el sentido es, cuando leemos aquí en Habacuc, de que el Señor está en su templo, es que cuando llegue el momento y Él haga juicio, nadie podrá decir nada. Cuando llegue el momento en que el Señor Santo haga juicio por los pecados de los hombres, no hay nadie que pueda decir nada. Es mejor estar en silencio. Ahora devolvámonos un poco y traigámoslo a la misericordiosa palabra del Evangelio.
Hoy en día de pronto el tema de los muñequitos, las figuritas, lo que sea, no es tan predominante, aunque en nuestra cultura latina sí, pero en nivel general esto de tener aparatejos no es tan predominante. Sin embargo, sí predomina el ejercicio de la confianza del hombre. ¿Sí me hago entender? El hombre cada momento está buscando dónde poner su confianza. El hombre cada día toma decisiones que lo ayuden a sentirse seguro, a sentirse protegido, a sentirse guardado. Y no es mi intención entrar en ese tema ahora, pero estos días de política, por ejemplo, inquietan muchos corazones. Porque si gana fulano va a pasar esto, y si gana el otro va a pasar esto, y entonces corramos y vayamos en tal dirección, o en tal dirección, o en tal dirección. No sé. Pero es claro que el hombre día tras día busca algo digno de donde poner su confianza. Y día tras día se defrauda. A veces la confianza nos dura un poquito más. A veces se acaba más rápido. Pero en términos generales, cualquier cosa donde hayamos puesto o pongamos nuestra confianza no nos ha dado plenitud. Nunca. Hasta que para los creyentes un día Cristo nos encontró. Y es el llamado del Señor al hombre que mire con cuidado dónde pone su confianza. Porque en el ejercicio de su confianza hay dos asuntos. Uno, no todo lugar es bueno para colocar la confianza. No todo lugar es digno de depositar en él la confianza. No todo lugar va a dar el fruto a la confianza que esperamos que tenga. De hecho, no lo hay uno solo. Ya llegaremos allí. Pero la segunda cosa con esto de la confianza es que no solo es nuestro problema y nosotros miramos a ver qué hacemos. Es que poner la confianza en otro lugar que no sea el sitio correcto acarrea juicio. El confiar en muchas otras cosas fuera del lugar donde nuestra confianza debe estar nos hace merecedores del juicio. Hay del que pone su confianza donde no hay esperanza. Versículo 20. Otra vez. Pero el Señor. Pero el Señor. El Dios que se revela o la razón o parte de la razón por lo cual poner la confianza en un sitio inadecuado acarrea juicio, es porque el Dios Santo se ha revelado. Es porque el Dios Santo le ha hecho conocer al hombre cuál es su lugar, qué es lo que necesita y dónde encontrarlo. Y cuando el hombre actúa por fuera de eso, está rebelándose contra el Dios que conoce todas las cosas. Está rebelándose contra aquel que con amor le ha buscado estando perdido para hacerle saber dónde se halla el bien. Si una persona, digamos de nuestra entera confianza por seguir con la idea, nos aconseja, nos dice algo que es claro, que es evidente, que nosotros sabemos que tiene la razón, pero vamos en una dirección diferente. ¿Qué estamos diciéndole a esta persona?
Qué bueno, yo te quiero mucho, pero no es que confíe mucho en lo que me estás diciendo. Por otro lado, ¿de verdad esa respuesta testificaría del afecto que decimos tener por esta persona? Seguramente que no. El pueblo se llenó de todas estas cosas para sentir cierta confianza. Y el hombre hoy hace lo mismo, buscando una y otra cosa en lo que encontrar plenitud, seguridad, lo que sea. Y Dios está llamándolo. Pero este Dios es un Dios santo. Es un Dios que está en su morada. Es un Dios que le dice al hombre cuál es el camino correcto. Es un Dios que no necesita ser enseñado. No es un Dios que viene a sentarse con nosotros a discutir qué es lo mejor para hacer. Es un Dios que lo conoce y lo ha hecho y quiere lo mejor para el hombre. Pobrecito de aquel que no atiende a las palabras de un Dios santo. Porque cuando este Dios santo, siguiendo adelante con el versículo, se levante a hacer juicio, no habrán excusas que valgan. No habrá cosa para decir que diga, verdad, no tuve en cuenta, está bien, pasa. No sucederá así. Y es posible que la razón por la cual generalmente nos resistimos al llamado de Dios es porque no estamos entendiendo bien quién es Dios. Es lo que pasaba con este pueblo, es lo que ha pasado con la humanidad en la historia. Queremos un Dios a nuestra imagen, pero nosotros, los seres humanos, fuimos los que fueron hechos a imagen del Dios que los creó. Es bastante arrogante, es bastante rebelde pretender que el Dios que creó todas las cosas se ajuste a lo que yo soy o quiero ser. Cuando Él es perfecto en todo. Dice primera de Juan, Dios es luz. No hay ninguna tiniebla. No hay tiniebla alguna. Podemos decir que esto está iluminado, ¿cierto? ¿Sí o no? Imposible, pues. Esto está iluminado y está bien iluminado. Especialmente cuando prenden estas dos de aquí. Está bien iluminado. Pero aún así usted alcanza a ver la sombra de la silla, de una sombrita de ahí, del paral, del trípode. Nosotros alcanzamos a ver ciertas tinieblas, aun cuando esto está iluminado. Bueno, así no es Dios. Cuando su luz está, toda tiniebla se disipa. Físicamente, mentalmente es una imagen difícil de hacerse. ¿Cierto? Entonces, si lo trasladáramos a este lugar, ¿cómo sería una luz o qué tantas luces tendríamos que tener para que no hubiese ni una sombra en ningún lugar teniendo todo lo que tenemos? Seguramente no lo soportaríamos. Para tener un sitio así de iluminado que difumine toda sombra, por lo menos en este pedazo, nosotros no soportaríamos esa luz. Eso es lo que es Dios. El Dios vivo y verdadero. Un Dios que no puede ser falseado. Un Dios que cuando claman a Él socorre. Dice la Escritura en Romanos. Todo aquel que en Él creyere, todo aquel que en Él pusiere su confianza, no será defraudado.
querido amigo, amiga, aún nosotros los creyentes, pero principalmente los que aún están en tinieblas. No sigas poniendo tu confianza donde no tendrás fruto. No importa de dónde viene el Dios que tienes. No importa que has traído creyendo que te dará algo, será inútil. No te rebeles más contra un Dios santo. Porque cuando Él aparezca, los hombres se lamentarán. Aquellos que le rechazaron, aquellos que le traspasaron, se lamentarán. Porque el día del juicio va a llegar. Por eso decía hace un momento, qué misericordias palabras de Dios para con su pueblo, advirtiéndoles, no insistas, estos ídolos no te van a traer nada. Solo yo te puedo librar. Pon en mí tu confianza. Algunos hombres, relata Mateo, aún dirán, Señor, pero es que nosotros hicimos milagros, echamos fuera demonios, mejor dicho, ¿qué fue lo que no hicimos? Y el Señor les dirá, no tengo ni idea de quiénes son. El Señor conoce todas las cosas, ustedes saben, ¿no? Por eso es mucho más triste lo que Él dice, no los conozco, aunque sé quiénes son, pero no los conozco. Es decir, ustedes y yo no tenemos parte alguna. ¿Cuándo creen ustedes que es mejor escuchar eso? ¿Al comienzo o el último día? Entre más temprano mejor. Podemos componer el camino. Podemos recibir su misericordia. Pero es triste que llegará el día en que cuando algunos quieran recapacitar, o bueno, no sé si recapacitar es la palabra, pero cuando algunos tomen en serio el asunto, ya no habrá oportunidad para corregir. Ya no habrá oportunidad para recibir el perdón. Ya la sentencia estará dicha y la condenación esperando. Es hoy cuando puedes trasladar tu confianza de cualquier otro lugar a Cristo. Solo en Él hay perdón. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, porque conociendo tú la necedad de nuestro corazón, nos hablas una y otra vez, desde temprano y sin cesar, para que no suframos el juicio, para que entendamos la necedad de nuestras acciones, para que no desperdiciemos tiempo ni vida confiando en tantas otras cosas que al final nos salvarán. Gracias, Señor, por haber puesto una roca firme, eterna, una piedra principal en el cual los que creen no serán avergonzados, pero los que con él tropiezan serán destruidos. Gracias, Señor, porque tú estás sobre todo y gobiernas con autoridad. Gracias porque tus juicios son justos y porque tú traes a la luz tu justicia. Gracias, Señor, porque aquellos arrepentidos, confiando en Cristo, hemos sido acercados a ti. Tu justicia nos ha absuelto, no por nosotros, mas por aquel que pagó por nosotros. Padre, toca el corazón de cada uno. Rogamos que los que están en tinieblas no resistan más tu voz. Que advertidos por el juicio que les espera,
conmovidos por el amor que les quiere dar perdón, vengan a Cristo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les guarde. Martes, reunión de oración a las 7.